y vamos a empezar con lo que es herramientas. Esto es lo último que habíamos, ¿se acuerdan? Que habíamos, Sí. que habíamos visto. Sí, sí. Eh, Yo por resultados, nos y quedó, si no se ya, donde acuerdan, dice les proceso. recuerdo. Sí, 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 no, eso sí después de proceso. Exactamente. Después Después de del proceso concepto es de proceso, proceso, ajá, hemos hecho una síntesis de eso, de lo que sí, es gestión por resultado y gestión de calidad. sí. ¿Qué modelo desde el análisis organizacional se usa? Que es para gestión por resultado se usan dos modelos, que es planificación estratégica y además situacional, y reingeniería por proceso. En las herramientas de planificación estratégica no hemos entrado a ver ninguna porque me parece que PESTEL, FODA y definición estratégica ustedes ya lo deben haber visto en planeamiento estratégico. Y reingeniería de procesos, sí vamos a ver el análisis de proceso, que hoy comenzaríamos con mapa de proceso. Cuando se analiza un proceso, normalmente se usa dos herramientas, mapa de proceso y diagrama de flujo. Hoy vamos a ver mapa de proceso. El enfoque siempre es al resultado, es decir, lo único que me importa es definir un proceso que implique un resultado. Y en gestión de calidad, el modelo para el análisis organizacional es la gestión basada en proceso. Vamos a usar 3 herramientas en lo que es, en lo que puntualmente son las funciones esenciales, digamos, las misionales, que es el ciclo de Deming, mapa de proceso y flujograma. ¿Por qué hago esta referencia en la parte de lo misional? Porque puede ser que haya otro tipo de herramientas como se ha planteado en el encuentro anterior. ¿Se acuerdan con el trabajo de biblioteca? Creo que Lola planteaba lo mismo con el trabajo de alumnos, en donde la función de despliegue de calidad, o también llamada casa de la calidad, era una herramienta que era más precisa porque trabajaba, o porque no trabajaba, sino porque definía de alguna manera los requisitos del cliente. Pero, por ejemplo, si se les ocurre trabajar infraestructura tecnológica y física para la implementación de teletrabajo, y lo ideal sería trabajar con un modelo de 5S, desde lo que es sistema de gestión de calidad, ¿sí? Si se les ocurre trabajar con evaluación del impacto de política de pandemia en los estudiantes, y el modelo más puntual va a ser un modelo de satisfacción del usuario, porque trabajan con la última parte, que es la expectativa o la necesidad de ese usuario. Básicamente, este es el punto de partida de lo que se presenta aquí en este cuadro, pero por eso me interesa que comencemos a ver qué cosas le interesa, como para problematizarlas y para empezar a ver qué herramientas podemos encontrar para analizar todo eso, ¿sí? Una vez dicho esto, comencemos entonces con reingeniería de proceso. Reingeniería de proceso, Hammer es el que define, el que escribe sobre reingeniería de proceso, década del 90 es esto. Hammer, ¿qué dice? La reingeniería como proceso tiene esencialmente la concepción de que todo lo que se está haciendo no es de ninguna utilidad, por lo tanto hay que desarmar todo y armar todo de nuevo. O sea, no comparte el concepto de mejora continua, por ejemplo. Ha sido muy famosa en su momento, después es demasiado trabajo y demasiado esfuerzo para las organizaciones que constantemente estén desarmando cosas cuando no funcionan mal, cuando no funcionan más, pero además esos ciclos
no es tan como determinado como pasa en gestión de calidad, que sí tengo un ciclo de Deming que me va indicando en dónde tengo que mejorar. En cambio aquí era por el surgimiento de una nueva línea o una nueva propuesta, que en el caso de las universidades sería, por ejemplo, en el caso de las carreras se tienen que acreditar. Ah, bueno, la carrera se tiene que acreditar, entonces todo lo que venimos haciendo, como no encaja con los procesos de acreditación, vamos a desarmar y vamos a hacer todo de nuevo. Eso plantearía reingeniería de proceso. Perspectiva muy diferente a la que plantearía gestión de calidad, que en el mismo ejemplo, si tengo que introducir cambios dentro de lo que son los procesos actuales, conservo aquello que me sirve y mejoro aquello que tiene un desvío. ¿Sí? Eso sería la concepción de las dos. Una desarma todo para volver a hacer, la otra siempre tiene en perspectiva de que continuamente se puede mejorar. ¿Sí? Hammer, insisto, Hammer y otros autores son los que empiezan a hablar de son los que hablan en realidad, son los únicos que hablan, y como todo en administración, cuando comienza algo se impone como moda y después fracasan y y se lo deja. Pero, ¿qué es lo que nos plantea reingeniería por proceso? Es que en realidad podríamos empezar, digamos, empezar de nuevo, después se lo ha modificado un poco, porque más va a lo que es la perspectiva de las personas trabajando en esta concepción que a los procesos mismos. Ya lo vamos a ver. Para entender lo que es reingeniería por proceso y gestión de calidad, tenemos que entender lo que significa gestionar por proceso, que antes, esto es décadas del 70, principios de década del 80, en donde en ese momento se empieza a hablar de la administración de la calidad total y se descubre en realidad que ahí en esa administración de la calidad total todos los procesos, actividades, personas, objetivos, recursos, materiales, todo, absolutamente todo, porque plantea la visión sistémica. ¿Se acuerdan cuando ustedes han aprendido a definir una organización desde la visión sistémica? Que básicamente, ¿qué es lo que me plantea esta visión? Que cualquier tipo de decisión dentro de la organización va a estar influenciada y a la vez va a influenciar, ¿sí? En cualquiera de las áreas en donde esté involucrado el proceso, ¿sí? Pero la visión esta sistémica no dejaba de lado, por eso habla de subsistemas, el concepto de función. A ver, hablaba más de áreas, hablaba más de sectores, pero ninguna hasta ese momento había empezado, a pesar de que la teoría del sistema siempre plantea de que conceptualmente hay unas entradas, hay un proceso de transformación y hay unas salidas, y estos tres elementos constantemente están retroalimentados, ¿sí? Nunca se había analizado eso como proceso, hasta que estos empiezan a hablar. Digo esto porque son un montón. No hay un referente que hable de gestión por proceso, porque incluso Hammer lo toma mucho después, hablando de reingeniería de proceso, y calidad. Ya Deming venía desde la década del 50 hablando de calidad. Lo que pasa es que en Estados Unidos mucha bolilla no le han dado, lo han mandado al Japón, y bueno, y ahí surgen todas las definiciones de calidad, ¿sí? ¿Qué es la gestión por proceso? Dice que es el concepto de gestión en el que se basa, en el que lo tenemos que es el principal, que es el cliente. Esta es la persona de donde recibo la información, tanto de lo que quiere como de lo que tiene, de lo que consume. La decisión
esta es otra característica de la gestión por proceso. Por supuesto, se basa, si ustedes ven aquí en el medio, se basa en objetivos y lo que quiere es conseguir resultados. Pero estos dos conceptos son los que hacen que esta gestión por proceso de alguna manera fluya dentro de la organización. La decisión está descentralizada. ¿Eso qué significa? Que la decisión esté descentralizada. A ver, No vamos toma a una sola repasar persona la conceptos. decisión. ¿Cómo? Que la decisión no la toma una sola persona. Bien, ¿y quién la toma? Y en este caso la tomarían, y a ver, Toda la organización. la organización, dentro de la organización. ¿Quién es dentro de la organización? Donde se está analizando el proceso. ¿Quiénes serían? Los empleados. ¿Cuándo que sabemos que llevan a cabo. ¿cuándo sabemos que una organización está descentralizada? ¿Cuándo me doy cuenta? Principalmente en instituciones como la nuestra, ¿eh? Ojo. Cuando hay poder de decisión en las líneas inferiores, líneas de mando inferiores. ¿Y cómo me doy cuenta que hay poder de decisión en las líneas de mandos inferiores? Porque hay algún tipo de acto administrativo y porque estamos viendo las decisiones que se toman, seguramente, por algún acto administrativo también. Por Bien. cuestiones de presupuesto también puede ser. ¿Cómo? Por ejemplo, en universidades que tienen distribuido el presupuesto para las facultades y que cada facultad decide, toma la decisión con respecto a eso. Por ejemplo, designación de... Sí y no. A ver, ¿por qué digo sí? ¿Por qué digo sí, Oscar? Los consejos directivos de cada facultad ¿Qué pasa con son los eso? que toman decisiones. Son los que toman decisiones en las universidades. En las En las facultades. No, En Sí, las en las facultades. facultades, no, claro. en las facultades toma el consejo directivo. Ujú. Facultades toma el consejo directivo, consejo superior, universidad. Ajá. ¿Y qué pasa ahí con esos órganos colegiados? ¿Ellos pueden delegar también sus decisiones? No, No, pregunto si pueden delegar sus decisiones. No, así está como se piensa que descentralizado, lo he no sé. afirmado. Y si está descentralizado, sí pueden delegar decisiones. El reparto de poder de decisión. Claro. Bien. Entonces, Claro. Entre los diferentes mandos y niveles jerárquicos. bien. En instituciones como las nuestras, tienen que ocurrir dos cosas simultáneamente. Que hay, bueno, tres en realidad. Que haya una decisión de quienes tienen el poder de decidir, de que opere ese proceso de delegación. ¿Sí? Cuando esos procesos de delegación operan, las decisiones es decir, la decisión sin la responsabilidad, que es otra cosa, bajan o se delega esa facultad a niveles más bajos, ¿correcto? Pero además de eso, tiene que haber un acto administrativo que contemple ese proceso de delegación. Si no, no podría ocurrir. O sea, ¿esto qué significa? Que si alguien mañana viene y me dice, mira, hacete cargo de esto y empezá a decidir vos, ajá, ¿y con qué respaldo? ¿Sí? ¿Con qué? Y eso es en instituciones como las nuestras, ¿no? En donde por el modelo burocrático que tienen, que las define, sí o sí tienen que estar respaldadas. Los consejos en su estructura colegiada pueden delegar decisiones que son inherentes a ellos, sí, pueden,
De hecho, en la universidad ha pasado. Si ustedes revisan las decisiones del Consejo Superior, en algún momento se ha pasado. Por ejemplo, Escuela de Innovación. Escuela de Innovación, el Consejo Superior le delega al rectorado el ámbito de la administración. Eso es un proceso de delegación. ¿Sí? En cuestiones que no son tan importantes también ha habido procesos de delegación, tanto de los, conozco más de los consejos superiores que de los consejos directivos, pero seguramente en el ámbito de los consejos directivos también ha pasado. Claro, respaldados por un documento, que en este caso serían resoluciones, ¿no es cierto? Siempre todo, absolutamente todo, y esto es consigna de instituciones que están definidas como bajo el modelo burocrático. Todo, absolutamente toda decisión y toda actividad está respaldada por un acto administrativo. Si no, no tiene validez. Eso es así como una regla, es una regla. No hay un servicio manera. tercero podría ser. ¿Cómo? Un servicio tercero también puede ser cuando va al directivo y dependen de la aprobación para darle curso. Eso también puede ser. Sí. Sí, puede tratarse de cualquier decisión. Ajá. Aquí los dos elementos que convergen y que son importantes es que haya voluntad de quien va a delegar, porque eso es lo primero que tiene que haber, porque, a ver, las decisiones son de alcance. ¿Sí? Las decisiones tienen un alcance y normalmente tienen una temporalidad. No sé quién está haciendo ruido. A ver, ahí está. Tienen un alcance y tienen una temporalidad, pero además son respaldadas por actos administrativos. Si no, no tienen validez. ¿Sí? Ahora, cuando estoy en este tipo de modelo de gestión, toda esa decisión tiene que estar descentralizada. Esto está acompañado por este puntito que está aquí abajo, que es la autonomía de las personas, autonomía de recursos humanos, dice ahí. Indudablemente, si voy a delegar una decisión, es porque también le estoy dando de manera inherente a la otra persona la autonomía para poder ponerla, para poder implementarla. Porque si no, ¿cómo se podría hacer? ¿Cómo se podría trabajar? Si no, no delegas nada. ¿Para qué? No tiene sentido. Si en cada decisión yo voy a tener que estar preguntándote a vos si estás o no de acuerdo, entonces quiere decir que no hay ningún tipo de delegación. ¿Sí? Los procesos de delegación, insisto, ocurren dentro de las instituciones o dentro de las empresas. Esto no es ámbito de las instituciones públicas nada más. Los procesos de delegación ocurren cuando hay un área, un sector o una persona, normalmente es un jefe, a quien le doy ese poder de decidir. Y decidir es ordenar. Porque, a ver, de manera, siguiendo la definición, la autoridad tiene de manera inherente la responsabilidad. Y eso no se delega. Yo sigo siendo responsable, pero ya por las decisiones que el otro toma. Así que seguro que también va a haber procesos de coordinación y de comunicación que acompañan a esos procesos de delegación. ¿Estamos? Un ejemplo podría ser, perdón, ¿no? Sí. Interrumpa. Un ejemplo creo que podría ser cuando el decano se reúne con los secretarios, asigna funciones a las personas para que sean secretarios, pero coordinan reuniones semanales o quincenales como para ver cómo va la gestión. Pero las decisiones las deberían tomar los secretarios con el respaldo del decano, por ejemplo. Puede ser así, ¿no es cierto? La deberían tomar si hay
un acto administrativo que los respalda. Si no es ejecución. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es que obtenga la decisión para cualquier clase de actos, cualquiera. A ver, vamos a suponer el secretario de administración necesita la firma en una facultad. Necesita la firma para que autorice el gasto. ¿Sí? Entonces el decano decide delegarle en ciertas operaciones, en ciertos gastos que le parece que son rutinarios, por ejemplo, nafta, compra de hojas, agua, lo que sea, decide facultarlo al secretario de administración para que esos gastos que considera rutinarios sean autorizados por el secretario y no por él. Ahí tiene que operar, en ese proceso de delegación, tiene que operar un acto administrativo. Entonces, cada vez que tenga que comprar agua, no es que me voy a parar con el trámite, a hablarlo al decano y decir, voy a comprar agua, ¿no? Firmo. Porque entonces eso no es autonomía. ¿Se entiende? Sí. Bien. Claro, y faltaría la otra parte, o sea, donde, por ejemplo, se decide la compra de un equipamiento importante para la facultad, y ahí sí quizá tenga que conversarlo con el decano o con el que corresponda para tomar esa decisión fuerte que no es por supuesto, la decisión de gasto rutinario. Por supuesto, pero estamos hablando por eso hablamos de alcance. O sea, si decimos gastos rutinarios, tienen que estar expresados cuáles son esos gastos rutinarios. Pero a ver, puedo yo no delegar como decano, puedo no delegar viáticos, por ejemplo. Entonces yo sé que la autorización es para el otorgamiento de los viáticos y va a ser, todavía queda en reserva del decano. ¿Sí? Por eso es que el acto administrativo es sumamente necesario, porque me determina el alcance de la decisión. Lo que quiero decir es que cuando eso ocurre, la autonomía tiene que ir a la par, porque si no, no tiene sentido. María, una preguntita. Sí. Nosotros estamos viendo a través de nuestro vínculo con toda la biblioteca del país, hay bibliotecas que tienen presupuesto propio. Eso no es delegación, pero si el rector autoriza a ejecutar un monto X, que le vamos a llamar presupuesto propio, y que no está incluido dentro de la estructura de la universidad, ¿eso sí es delegación? Sí y no. A ver, si nosotros consideramos presupuesto propio, que ese presupuesto sea asignado por partida a la biblioteca y que la biblioteca, y en este caso el director o directora de la biblioteca, sea quien decida sobre ese presupuesto y tenga la facultad para hacerlo, entonces sí hay un proceso de delegación. Hay otra manera en presupuestos de decir tengo presupuesto propio. Por ejemplo, quien decida significa no solo a que se gaste, sino a la elaboración de ese presupuesto. Todo, hasta la ejecución. Ahí opera el proceso de delegación. Ahora, si la otra manera es que si la biblioteca tiene un reflejo presupuestario, que no es lo mismo, es decir, vamos a suponer, se crea un programa nuevo porque nuestro presupuesto está definido en base a programas. ¿Sí? Y se crea un programa nuevo que diga programa 107, bibliotecas, asignación 100,000 pesos al año. En el inciso 3. Inciso 3,
o inciso 2, o el inciso lo que sea. A ver, libros compras con el inciso 4. Inciso 4. Inciso 4, 100.000 pesos. Bien, entonces le decimos al director, le dices al director que tiene asignado 100.000 pesos para la compra del libro, entonces se inician todo el proceso de compra del libro. Eso no es delegación. Eso es decirte, tienes plata, gastala en libros. ¿Se entiende esto? Bien. Perfecto, perfecto. Los procesos de delegación, insisto, dentro de incluso estatutariamente tenemos procesos de delegación. Y si no, revisen el estatuto y van a ver los procesos los procesos de delegación que deberían operar. Vayamos a esta partecita. Para que todo esto se cumpla, normalmente yo tengo una estructura que es muy, que es muy común. De aquí pueden disparar varias variantes, iba a decir, varios puntos o elementos que me pueden llegar a cambiar. De aquí puedo tener muchas variantes, pero básicamente las organizaciones o instituciones que trabajan en base a procesos tienen en su estructura organizacional este criterio que es el de funciones. ¿Sí? El nuestro, si ustedes repasan la resolución 300 de la universidad, van a ver que el criterio es enteramente funcional. No hay ninguna variante. ¿Sí? Esto me determina, porque parte de como parte elemental y conceptual de la estructura organizacional, siempre vamos a tener 3 elementos. Eso también les recuerdo, porque eso lo deben haber visto en algún lugar, en estructura o en alguno. Pero básicamente cuando planteo el diseño organizacional, tengo 3 elementos, que es las áreas, departamentos o cómo decido agrupar esas actividades, las jerarquías, ¿sí? Cómo defino los niveles de dependencia, y el tercero son los niveles. Los niveles tienen que estar perfectamente definidos. En algunos casos esos niveles vienen por leyes. Si pensamos en la estructura administrativa de la universidad, ¿cuántos niveles va a tener esa estructura? De una. O mínimamente. Las secretarías, ¿no? Las facultades. Las estructuras administrativas. Ah, bien. La asamblea, el consejo superior, el consejo directivo. Administrativas. ¿Sería la secretaría lo que está en la 300? En la resolución les pregunto. 300. La resolución 300, ¿qué tipo de estructura me muestra, me refleja? Que incluso lo dice la resolución, ¿no? No la tengo a mano. No la tiene a mano, pero por ahí la vuelven a leer. ¿Y qué estructura me estaría reflejando? ¿Verticalista, María, puede ser? ¿Cómo? ¿Estructura verticalista? Es una estructura verticalista, de hecho, pero ¿qué me está reflejando? ¿Piramidal? ¿Qué me refleja? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice la estructura cuando la miro? La organización de una institución. La organización, pero esa organización basada ¿en qué? En funciones. En las funciones. En funciones. ¿Esas funciones dónde están? ¿Quién me ha dicho que es así? ¿Piramidal? ¿Quién me ha dicho que en la universidad tiene que haber una asamblea? Yo. ¿Estatuto? Yo no. Ya sé que me ha dicho vos, Ale, pero antes de vos ha habido alguien que ha dicho. Estatuto. Bueno. Estatuto, María. ¿Quién? El superior. ¿Quién ha dicho, Marcelo? ¿En el estatuto? El estatuto.
El estatuto es el documento que me indica qué quiero como universidad. ¿O no? Sí. Bueno, ahí están reflejadas todas las funciones. ¿Sí? Ahora, en primera instancia tengo el estatuto. Pero cuando una organización o una institución decide por el diseño organizacional, también tiene otros elementos, porque ahí está lo que pretende ser durante un tiempo, porque las estructuras son flexibles, ¿sí? Por lo tanto, me demuestran una estructura de gestión, ¿sí? Es lo que la gestión en ese momento pretende para la universidad. ¿Estamos? Ahora, Sí. todo el sostén administrativo, que significa poner en movimiento todo eso que quiero como gestión, ¿en dónde está? El planeamiento. En el organigrama. ¿En cuál? En la 300. No, ahí no está. No, no está. Eso está dividido la 300 por... ¿Dónde está? ¿Dónde? Los manuales de procedimiento, en los manuales de procedimiento de cada área. Pero hay manuales que no hay. Hay áreas que no tienen manuales de procedimiento. No tiene manual de procedimiento. Si ustedes están al frente de un área y llega alguien y les dice, bueno, que quiero saber qué es lo que se hace aquí, ¿qué le van a dar? El manual de funciones. El manual de funciones. Claro. El manual de funciones le van a dar. Claro. Y en el manual de funciones, ¿qué figura? Y todas las funciones que toda cada una de las áreas. Todas las funciones que tiene cada área. No sé quién está hablando. A ver. En el manual de funciones está contemplado las funciones que realiza cada integrante del área. Bien. En el manual de funciones ¿Cómo? Y que a su vez esas funciones también van separadas, no separadas, sino que indican las tareas que cumplen cada uno. Bien. Entonces, el contenido de cada uno de los puestos de trabajo lo voy a encontrar en el manual de funciones. ¿Sí? En ese manual de funciones normalmente va acompañado, normalmente no, si está bien hecho va acompañado de el organigrama. Un organigrama. ¿Sí? Que ese organigrama, si ustedes tienen manuales de funciones dentro de sus áreas académicas, van a ver que es un poquito diferente. ¿Por qué razón? Porque el organigrama de la resolución 300 que me muestra la Secretaría Académica, por ejemplo, me la muestra en un rectángulo. Ahora, hacia adentro, la Secretaría Académica, administrativamente, ¿cómo se organiza para poder cumplir con todos sus objetivos que tienen? No solamente descrito en la resolución 300, sino también en un plan estratégico y en un plan operativo, porque todo se relaciona. ¿Sí? ¿Cómo hace? Bueno, ahí es donde vienen las estructuras de administración. Y vuelvo a mi pregunta original. Mínimamente, de mínima y de máxima en realidad, ¿cuántos niveles va a tener esa estructura administrativa? 7, 3, no. 7, 3, 2, 1. No es bingo, ¿no? En el caso de académica en particular. No, en cualquiera. En cualquiera.
¿Cuántas? Y son 2. Yo creo que son 3. ¿Por qué 3? A ver, vamos por la 2. ¿Quién ha dicho 2? Me voy a detener aquí porque no puede ser que a esta altura de su vida no puedan identificar los niveles que ustedes tienen por ley. Y les estoy dando el dato. Consejo Académico de Despacho. ¿El convenio colectivo? ¿Quién ha dicho 2? Yo digo 3. Profe. Yo decía dice 2. 3. ¿Quién ha dicho 2? Vayamos del Yo, menor al profe, mayor. Edith. Edith. Yo A decía, ver, sí. Edith, voy a dejar de compartir. No. Edith, ¿por qué 2? No. ¿Dónde anda la Edith? No la encuentro. Porque Aquí está. he visto el organigrama y por lo que recuerdo, sí, porque es el jefe de cada área y si hablo, por ejemplo, de académica en particular, es el jefe de cada área. Por ejemplo, el caso de departamento. Jefe de cada área, alumno, bien, el secretario y el jefe de cada área. Aquí me dice Claro. Luciana Rodríguez, no todas las áreas tienen manual de funciones, forestales, por ejemplo, no lo tiene. Bueno, podrías hacer propuesta, Luciana, para empezar a trabajar, sobre todo después de hoy. La secretaría tampoco Para tiene empezar a manual de trabajar, funciones. agronomía tampoco tiene, bueno, Natalia Elba dice 6 niveles. No tiene, pues. Mariela ha dicho 3, vamos de menor a mayor. ¿Por qué 3, Mariela? Porque tenemos una estructura piramidal con 3 tramos. Con el tramo, el tramo inferior, el tramo intermedio y el tramo superior. Ajá, bien, es una buena respuesta. Si decidimos hacerla por tramos, va a tener 3 niveles correctos. ¿Qué otra opción puedo tener? 7. 7, ¿por qué? Las categorías. Somos 7 categorías. Correctísimo. Exacto. Entonces, ¿de dónde viene? ¿De dónde? No, Luciana y Natalia ya saben que no le van a echar con el manual de funciones. ¿Por qué? Porque tengo un convenio colectivo de trabajo para las estructuras administrativas que me atraviesa. No puedo ponerme a inventar ahí. ¿Se entiende esto? Y tengo 2 opciones. Lo puedo plantear por tramo, lo puedo plantear por categorías. ¿Sí? Por agrupamiento, ¿por qué no? ¿Podría ser por agrupamiento? Sí. Sí, también. Sí. También. Porque lo dice el convenio colectivo de trabajo. También lo puedo hacer por agrupamiento. Pero ven las opciones. Y entonces yo tendría que empezar ahí fíjense que cuando se trabajan las estructuras administrativas, yo voy a tener que ver 2 cosas que tengan convergencia. El contenido del trabajo, es decir, qué hace cada uno, y la categoría, porque tienen que converger. ¿Se ha entendido esto? Sí. Sigamos entonces compartiendo. Luciana y Natalia podrían hacerlo, podrían hacer el trabajo en función del manual. En función del manual, claro. La Secretaría de Bienestar tampoco no tenemos manual de funciones. Bueno, pueden plantearla. Hagan. No, ya me voy, al año me jubilo. Bueno, hasta que te jubiles, deja la propuesta, Marilyn. Claro. Deja tu legado. Deja tu legado. Mi legado, mi placa. Va a ser tu legado, exactamente. Bueno, sigamos. Este tipo de conceptualización de los modelos de gestión, sobre todo en este que se basa en procesos, ¿a qué me lleva? A esta palabrita que es la especialización. Los modelos burocráticos, por definición, tienden a eso, porque trabajan con un concepto que es la división de trabajo. Entonces tienden a la especialización. Ahora, entonces si yo hago eso, ¿no puedo hacer otra cosa? Y no es que no puedas hacer.
Pero si ustedes se piensan hacia el interior de sus áreas, van a ver que constantemente, si se capacitan, tienen esa perspectiva. Si concursan para promocionar, tienen esa perspectiva, que creo que es más flexible en el ámbito no docente que en la docencia. Por ejemplo, en la docencia, quien se dedica a una cosa, se dedica a eso y en todas las funciones. O sea, en la enseñanza, en la extensión e investigación, siempre es lo disciplinar lo que lo atraviesa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me tiene que quedar de aquí, de estos conceptos que son relevantes? Si yo estoy en un modelo de gestión por proceso, que es, recuerden, son los modelos que sostienen tanto a resultado como a calidad, todos estos elementos tienen que estar dados, ¿sí? El enfoque es a quién es el usuario, planteo resultados, planteo objetivos, hay un proceso de delegación de decisión, con lo cual otorgo autonomía, o sea, faculto a las personas para que decidan, con lo cual me comprometo con un modelo de descentralización, ¿sí? ¿Y por qué digo me comprometo? Porque esto debería ser no un obstáculo, sino al contrario, en función de este objetivo, esto me lo debería facilitar. Tiene que ser un modelo que posibilite todo eso. Y voy a encontrar normalmente un diseño organizacional que tienda a la especialización, a la definición muy concreta de funciones, y ahí aparece otra palabrita alrededor, a la par de especialización, que es la rutina. Aquellos, y alguien ha hablado de manuales de procedimiento. Los manuales de procedimiento aparecen cuando es necesario escribir las rutinas. En las rutinas, ¿qué es una rutina? Es una actividad que por su condición de ser repetitiva, entonces bueno, estandarizarla para que estos manuales son herramientas que comunican, digamos, no es que me sirve a mí para decirme hoy, he hecho todos estos pasitos, qué bien que trabajo. No, es para que comuniquen. A ver, el manual de procedimiento es una estructura, es una herramienta de la administración que a mí me sirve compartir y comunicar cómo se hacen las cosas, para que si yo no estoy, soy la responsable del puesto de trabajo, quien me reemplace en ese lugar sepa cómo se hacen las cosas, ¿sí? No comience de nuevo a pensar y a armar todo. Por eso aparece la palabra rutina. Siempre voy a encontrar en estos modelos de gestión como estas dos herramientas que son muy básicas. Los manuales de funciones y los manuales de procedimiento. El hecho de que no estén escritos, Luciana y Natalia, para ustedes va el comentario, el hecho de que no estén escritos implica que no hay una formalización, pero los puestos existen, los contenidos existen, las funciones existen y las maneras de hacer las cosas existen, ¿sí? Y se lo sabe. Entonces lo único que faltarían es la formalización, que hay muchas organizaciones que optan no formalizar. ¿Hasta aquí estamos bien? Bien. Para entender la gestión por proceso tengo que entender lo que es un proceso. El proceso es una secuencia de actividades que tienen cierto valor y que ese valor es percibido por quien lo recibe. Puede ser un usuario interno o un usuario externo. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense cómo define, esto lo define justamente el modelo del despliegue de función de calidad, por eso ahí está la sigla. Dice secuencia de actividades que van añadiendo valor mientras se produce un determinado producto o servicio a partir de determinadas aportaciones. Aportaciones tengo que entender como insumos.
o entradas, ¿sí? Y la ISO 9000 define el proceso como un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultado. Las dos definiciones dicen exactamente lo mismo. En un proceso yo tengo entradas, tengo etapas que la modifican, no las quiero llamar proceso, tengo etapas que la modifican, o sea, actividades que la modifican y salidas, ¿sí? Y ustedes piensen en los procesos en donde son partes o que conocen. Piensen en los procesos. A ver, Cecilia, que te tengo ahí justo en... Está congelada la Cecilia. Ah, no, está, ahí se ha movido. A ver, un proceso, Cecilia. El proceso. Puede ser, puede ser un... Proceso de inscripción, María. Inscripción. Inscripción. Admisión. Admisión. A ver, ¿cómo se hace? Proceso de trámites de título. Trámites de título. ¿Cómo sería un proceso de un trámite de título? A ver, ¿todos conocen el proceso de trámite de título? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Todos lo han hecho alguna vez? Sí. Bien. ¿Cómo es ese proceso? Largo. No he dicho que opinen, he dicho cómo es el proceso. Hay que cumplir, hay que cumplir ciertos requisitos. ¿Cuáles? Sí. El libre deuda. Por ejemplo. Solicitud. La solicitud del analítico, libre deuda, después pasa a ser la solicitud. La solicitud del título primero. La solicitud primero. En esa acta de nacimiento. ¿Qué requisitos hay? ¿Aquí hay requisitos? Datos personales. Sí. ¿Quién completa estos requisitos? La persona el que la solicita el título. Solicita el trámite de título. O sea, esto es responsabilidad del estudiante. Es responsabilidad del usuario. ¿De nadie más? Es personal el trámite. Es personal. ¿Y a dónde lo presenta? En Secretaría Académica. En Secretaría Académica. Mesa de entrada. Mesa de entrada. Bueno, Secretaría, mesa de entrada. ¿Quién está hablando? No, Secretaría Académica se presentan todos los requisitos. Se solicita ahí en Secretaría Académica. ¿Podríamos silenciar los micrófonos? A ver. Claro, Secretaría. No se entiende lo que hablan. Ajá, no nos estamos entendiendo. El trámite de inicio del trámite de título se inicia en Secretaría Académica. Secretaría Académica. Sí, a su vez, el departamento alumno de cada facultad es el encargado de proporcionarle al egresado, al futuro egresado, el certificado de finalización de carrera. ¿Quién le da? El departamento alumno de cada facultad. ¿Pero eso no va en los requisitos? Sí, está dentro de los requisitos. Entonces eso es algo que se hace aquí. Por separado, aquí es donde el usuario pide además la constancia de finalización de carrera. Exacto. Constancia de finalización de carrera. Bueno, no sé qué he puesto, pero finalización. Libre deuda en biblioteca también hay que pedir. Esos son parte de los requisitos. Es parte de los requisitos. Claro, pero hay que pedirla dentro también. Constancia de finalización de carrera. Hablen uno por vez. Solicitud va, apunta todo lo solicitado. Claro. En la solicitud va. Se apunta todo y se presenta en Secretaría Académica. Secretaría Académica se encarga de controlar de que toda la documentación esté bien y se le envía a mesa de entrada para que inicien el expediente. Aquí se inicia. En mesa de entrada se inicia el número de expediente.
Se le da un número al expediente. ¿Quién lo inicia? El estudiante. El usuario. Bueno, ahora en tiempo de pandemia, en tiempo de se pandemia lo hace online. No, Pero también lo inicia el usuario. También lo inicia el usuario. El interesado, el usuario. Esto inicia el usuario. Sí. Ajá. Todo así. Caso de la educativa, generalmente lo inician los gestores. Pero es usuario. Sí. Varios, sí. No se entiende, hablan todas juntas. Dice. Como las angelitas, no sé de quién. María. Ajá. En el proceso el usuario presenta los requisitos en la Secretaría Académica, se hace un control, de ese control se inicia a través de mesa de entrada general de la UNCE para cualquier facultad o escuela el trámite de título. El trámite de título luego se va a mesa de entradas de las facultades o de la escuela. De ahí ingresa al departamento de alumnos donde se hace una auditoría entre el expediente que presenta y se adjunta el legajo del estudiante o del usuario, donde se adosan al expediente los requisitos como ser acreditaciones en materias que no están respaldadas por actas, que sean disposiciones o equivalencias o lo que fuera. Se adjunta también el legajo del alumno. No, en el legajo se adjuntan todas las disposiciones que no estén dentro de las actas que tiene la Dirección General de Alumnos. En el expediente se adjunta el informe de situación curricular más el pase. Una vez que está todo controlado, que el nombre, el apellido, el DNI, que las materias estén todas cargadas, no tenga cargas dobles, bueno, todo lo que conlleva analizar un expediente de título. Nosotros, una vez que hacemos esa auditoría, la pasamos a la Dirección General de Alumnos y ahí auditan nuevamente, pero las actas, que las actas que estén cargadas en el informe de situación curricular sean las mismas para la misma persona, con la misma materia, la misma nota que dice el informe de situación curricular tener. Una vez que está eso realizado, pasa a la escuela o a las facultades, a las secretarías académicas para que se le haga la disposición o resolución de título dentro del área donde se reciben. O sea que fulano de tal está en condiciones de recibir el título de. De ahí pasa a la Secretaría Académica nuevamente y la Secretaría Académica lo pasa a la Secretaría General para que se haga la resolución del título. O sea que se hace una resolución para que esta persona pueda tener el título. Mariela, un momentito. De la Secretaría, de la Dirección de Alumnos de la General, vuelve el expediente de Secretaría Académica con el analítico. Claro. Que lo hace la Dirección de Alumnos. Primero se hace la resolución. Una vez que está hecha la resolución rectoral, ¿Sí hacen el analítico? A la Dirección General de Alumnos para que se haga el analítico definitivo. Ahí se archiva el expediente, sale el analítico, va a la Secretaría Académica, se une el analítico con el diploma y es lo que se manda a Buenos Aires a legalizar. Sí, así es como dice la Mariela. Analítico, diploma es analítico más diploma es ahí en la general, en académica. Dirección de sí. En académica. Sí. Ahí se escanea ahora, María, antes se los mandaba, ahora se escanea
y se lo manda a la Dirección Nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria, donde cotejan que realmente no se le está otorgando un título trucho, que la carrera esté actualizada, que tenga... Pero eso se lo manda para allá. Para allá, para Buenos Aires. Va a Buenos Aires. Va a Buenos Ahora Aires. se hace con el código QR, que con Ya no se envía el diploma. para la legalización. Pero tiene que ir a Buenos Aires. O sea, sea Claro. planeado, sea como Y sea. online va a Buenos Aires. Exactamente, a la Dirección Nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria. Bien. Esta pregunta para todos. No sé si han escrito algo. Bueno, han escrito todo el procedimiento aquí. Se ve que todos han hecho título. Gustavo dice, proceso solicitud de certificación en materias o trabajo de estudio, pago del título, no se entiende, hablan todas juntas, inicio del trámite para la obtención del título, y bueno, y ahí requisitos, mandan todo, imprimir, requisitos, está bien. Está bien, a ver, no vamos a ser tan puntillosos en analizar el procedimiento de título. Sí, ¿y por qué digo procedimiento y no proceso? Acuérdense que los procesos anidan procedimientos. Entonces aquí el requisito de título es un procedimiento. Un procedimiento es una secuencia de actividades y fíjense todas las actividades que hay. No hemos puesto todas, yo me he ido poniendo solamente en este caso quiénes son los que se involucran, que este sería un usuario, qué áreas están involucradas, que fíjense, este sería un usuario interno, ¿sí? Pero si ustedes ven aquí hay 3, 4 o 5 dependencias que están involucradas. Sí. Ahora, vamos a suponer lo que les voy a decir, que no se lleve a cabo este control. La Secretaría Académica no lleva a cabo ese control, porque entiende que el usuario es el que tiene que completar toda la documentación y que en realidad la mesa de entrada general tiene la facultad y la posibilidad de ver ante una serie de requisitos, que creo que aquí Jenel Montoya lo ha puesto. A ver, vamos a revisar los requisitos. Esto es solo a modo de ejemplo. Mañana no vayan a decir, no vamos a hacer más el control. Dice, retirar de Secretaría Académica solicitud de título de grado técnico, completar la encuesta, enviar un mail, apellido, nombre, DNI, fecha de nacimiento, título que solicita, recibir a la encuesta, imprimir el comprobante de la realización de la encuesta vía web, solicitar en departamento constancia de finalización de carrera, presentar 2 fotocopias claras y legibles, vamos a apagar el teléfono, solicitar Secretaría Académica un recibo por la suma de 750 y presentar 2 copias de recibo abonado y libre deuda de la biblioteca. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que este paso, que se me ha ido la diapositiva aquí, que Secretaría Académica no controla, que ahora quien controla va a ser la mesa general de entrada. ¿Eso estaría bien? ¿Estaría mal? ¿Por qué Secretaría Académica sí o sí tiene que controlar? Si es solo cumplimiento de requisitos, no es de contenido de formulario, no es de contenido del documento. Pregunto. No es necesario. Podría omitirse ese control, María. Porque hay una resolución que así lo dice, que la Secretaría Académica debe controlar estos requisitos. No afectaría en nada el procedimiento. No, sí afecta, porque si no se controla el título, después la
caligrafía puede salir mal. Pero ahí ese control que se hace es de contenido o de presentación de requisito. Es lo primero que me tendría Presentación de requisito. Presentación neta de requisito. Eso no Entonces no tiene necesario. nada que ver después con los contenidos del analítico y con el contenido del título. No, nada que ver. Elba dice porque Procedimiento que se puede emitir. Elba dice porque tiene que certificar después. ¿Qué cosa se certifica ahí? La constancia del título en trámite. No la puede certificar Mesa General de Entrada, que ha sido presentado el trámite. Podría. Sí, No estamos podría, diciendo no, que sea así, ¿eh? Debería. No estamos Yo diciendo creo que sea así. yo creo que no, porque tiene que llevar la firma, esa constancia de alguien académico. ¿Quién dice eso? Yo. No, ¿quién dice? Ya está Entonces, igual que alguna Ale. persona, pero sí se podría, claro. Ah, en la resolución de trámite de título. Eso dice Perdón. que ese documento de presentación de trámite. No hay que perder el contenido de lo que estoy haciendo. Debe estar firmado por Debe el estar director firmado. general académico de la UNCE. Y entonces, ¿por qué presento el trámite en Mesa General de Entrada? No lo debería inicia el presentar el expediente. Y hay que darle un número de expediente. El Y hay que expediente darle se un inicia número de ahí. expediente. Ah, ¿y no lo puede presentar la Secretaría Académica? ¿La Secretaría Académica no lo podría presentar? Sí. Sí, Lo debería Sí, sí presentar. podría. de hecho, ahora de manera virtual lo presenta Secretaría Académica. Yo creo que lo presentaba el usuario, el gestor, alumno, lo que fuera, y llevaba el número de expediente para que se expida la constancia de título en trámite de Secretaría Académica, pero ahora de manera virtual que se están generando los expedientes, Secretaría Académica es quien presenta los expedientes en Mesa General de Entrada. Bien. Fíjense que ahí volvemos. Aquí hay una cuestión de cuando analizo procedimientos o analizo procesos de manera mucho más amplia, esto es lo que a mí me debería importar. Esta palabrita. ¿Cuál? Valor. ¿Para quién No, tiene bueno, valor lo que estoy haciendo? Para el En usuario. el caso de, claro, el usuario. En caso de- Siempre va a ser para el usuario. Pero fíjense lo que ustedes han dicho. El usuario es el que presenta los requisitos. Lo presenta en Secretaría Académica porque necesita la firma, porque así lo dice una resolución. Le dan al usuario. Vuelve a mesa de entrada, Mesa General de Entrada, y ahí es donde tiene el número de expediente y vuelve para que le otorgue la certificación de título en trámite. O sea, yo lo he hecho volver, eso se llaman procedimientos estrella. Yo lo he hecho volver sobre un mismo paso 4 veces. ¿Sí? De todas maneras, a partir de que estemos trabajando con el CIU Guaraní 3, Secretaría Académica, al momento de presentar el trámite de título en la Secretaría Académica, el estudiante, bueno, hoy lo hace la misma Secretaría, agrega el número de expediente al CIU Guaraní para que el estudiante, el usuario, pueda tener un seguimiento de dónde está su expediente, cómo marcha, si está parado en algún lugar. Pero vos ya lo has hecho ir y volver en 2 ventanillas diferentes 4 veces. Sí. Se podría optimizar. Hay que eliminar las ventanillas. Por el hecho de que hay una resolución. Entonces, cuando yo empiezo a mirar procedimientos, ¿qué tengo que hacer? Ver la normativa, sí o sí,
Sí. Y ver si esos pasos que estoy siguiendo, ¿a quién le agregan valor? Porque si no agregan valor a nadie, son pasos inútiles. Inútiles, por eso yo lo decía, hay que Y la eliminar. Secretaría Académica en su rol, fíjense, en su rol, no tiene, no tiene la facultad ni el alcance de la legalidad. O sea, no tiene por qué controlar requisitos. Eso lo tiene que hacer quien reciben los trámites. Mesa de entrada, Rey. Entonces, y más teniendo en cuenta, y aquí ya lo estoy sacando al usuario, al externo. Se lo estoy sacando a quien está tramitando el título. Simplemente estoy trabajando únicamente con usuarios internos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ir y volver, si en un solo trámite, si solo es control de requisito? Por eso apuntaba yo hace un rato. ¿Es control de requisito o es control de contenido? Porque sí, cuando controlo contenido, sí, quienes tienen injerencia son las áreas que conocen. O sea, ahí sí, no hay duda con respecto a eso. Ese es el primer análisis que yo tengo que hacer. Por eso, fíjense que los conceptos que aparecen como relevantes dentro de cuando empiezo a analizar procedimientos, procesos, es esa secuencia de actividad que fíjense cómo hemos empezado por una y no está tan desagregada, porque estoy segura que si agarramos la resolución, esto va a tener mucho más, va a quedar un poquito más estrelladita, Sí. porque no aparece así como tan lineal, pero sí lo que deberíamos, espera un segundo, Mariel, ¿qué es lo que empiezo a analizar? Esa secuencia de actividades, ¿sí? ¿Quiénes son los usuarios? Porque esos usuarios me van a empezar a aparecer, y realmente qué valor le otorga el usuario a esa actividad que ha sido realizada por el anterior. Porque si yo empiezo a ver que no tiene ningún valor, entonces es algo inútil lo que estoy haciendo. ¿Sí? Ahora, si eso figura en una resolución, entonces yo tendría que empezar a ver, y ahí es cuando empiezan a actuar los referentes institucionales. Che, ¿por qué se ha escrito esto? ¿Qué pasaba? ¿Cómo era? ¿Cuál era la idea? Entonces ya empiezo yo a obtener información, y esto es algo que lo van a ver después con Gastón. Van a empezar a ver de dónde obtengo todos los datos. ¿Sí? Pero en primera instancia mis datos van a salir, o sea, mis fuentes van a ser las normativas. ¿Estamos? Entonces, Mariela, ¿querías decir algo? Que la resolución de títulos creo que está desde el año, no me acuerdo si es 2009, 2011 en este momento. También tiene que ver con la época, supongo. Por esa razón digo, ahí es cuando empezamos a preguntar a los referentes institucionales, porque seguramente ha habido un contexto, porque seguramente ha habido un problema, porque seguramente ha intentado corregir algo. O sea, eso es lo que normalmente pasa cuando se emiten estos actos administrativos en donde se formalizan los procedimientos. Claro. Ahí, por ejemplo, María, en ese caso, donde se forma una estrella al inicio, se podría optimizar si el usuario presenta directamente los requisitos en Mesa General de Entradas, y Mesa General de Entradas, en vez de enviar el expediente a la Secretaría, a los departamentos de alumnos, a Mesas de Entradas, para que se los manden a departamentos de alumnos, se debería enviar a la Secretaría Académica. La Secretaría Académica hace los pasos que debería hacer, que es la constancia de título de trámite y el agregar el número de expediente dentro del CIU Guaraní.
De ahí se podría enviar, en vez de a las mesas de entrada, porque la mesa de entrada solo interviene en el pasar, o sea, es como un pasamanos a los departamentos de alumnos, se podría enviar directamente a los departamentos de alumnos. Sí. Porque por ahí incide que puede quedar un día más en un lugar que no tiene sentido porque no interviene en el expediente. Digo, no sé, opino. Sí, ahí es donde tendrían que estar como muy bien definidas las áreas de despacho. Las áreas de despacho, por definición, en cada una de las unidades que se gestionan, son las que, de alguna manera, valga la redundancia, gestionan los ingresos y egresos de todo lo que... de todos los trámites, digamos, que se gestionan ahí hacia el interior, ¿no? Fíjense ustedes que es una unidad que normalmente no se le da tanta trascendencia ni importancia. Sin embargo, son las puertas de entrada y salida en todas las áreas. ¿Sí? Las áreas de despacho son, te diría, las más importantes en el sentido de que identifican o deberían identificar qué tipos de trámite con cuál tipo de trámite trabajo. Porque entonces ahí es el primer tamiz que tengo dentro de la unidad. ¿Sí? Es lo primero que filtra. Entonces, uno puede empezar a analizar, por eso es un rato, ¿se acuerdan cuando hablábamos de funciones, de contenido de puesto? Bueno, este es el sentido de empezar a ver, porque cuando uno gestiona procesos va a gestionar desde toda esta lógica. No puede analizar únicamente actividades si no las veo vinculadas con cómo se relacionan y con quién se relacionan. No podría hacerlo, ¿sí? Por eso, fíjense todo lo que aparece en este continuo. Primero, las unidades organizativas gestionables, o sea, ¿quiénes van a ser los que van a interactuar en el proceso? En el de trámite que acabábamos de decir. Y va a estar mesa general de entrada, va a estar secretaría académica. ¿Qué áreas de secretaría académica? Ustedes han nombrado dos. La ventanilla, le han dicho que debería ser despacho de secretaría. La dirección de secretaría, académica. La dirección académica, los departamentos alumnos, las secretarías académicas de las unidades porque tienen que emitir disposición y resolución, la secretaría general porque tiene que emitir resolución. O sea, fíjense todas las que actúan. Todas esas son unidades organizativas gestionables. A ver, porque yo tengo que saber qué rol cumplen en cada una de los pasos que se dan, ¿sí? Después, definir o redefinir cuáles van a ser los objetivos y los indicadores de este proceso o del procedimiento. ¿Qué busco yo con el procedimiento? Normalmente cuando están escritos, cuando hay una resolución que los formaliza, normalmente eso encuentro en las resoluciones, ¿sí? Ahí es donde me dicen, ¿qué busco yo con esto? ¿Para qué lo hago? ¿Sí? Me acuerdo que en la Secretaría de Administración, cuando se ha formalizado el procedimiento para la compra con régimen simplificado, ¿cuál era el objetivo? De que hasta determinado monto, o sea, ustedes saben que los procedimientos de compras y contrataciones por una cuestión de ley son procedimientos normalmente largos, exceden seguro los 45 días, seguro. Porque 45 días lleva a hacer una compra por el régimen simplificado. El régimen simplificado es el que se ubica exactamente en el medio de la caja chica y las contrataciones directas. O sea, son bienes o servicios que no puedo ni comprar ni contratar con caja chica, pero sí lo puedo hacer con contratación directa, pero me llevaría 6 meses. Entonces, la ley saca
esta posibilidad de hacerlo por régimen simplificado. Y la universidad formaliza ese procedimiento y ahí en el medio pone o excluye áreas que consideran que no eran necesarias. ¿Sí? No sé quién está con música, pero bueno, estaría bueno que nos... Sábado chico, sábado chico. Claro. Vecino. ¿Se entiende esto? Entonces, a ese tipo de cosas es cuestión de analizarlas y empezar a preguntarse por qué. O sea, ¿cuál era el objetivo con un régimen simplificado? Que yo hasta 2 millones de pesos, no me acuerdo si era 2 millones o 1.200.000, no me acuerdo el monto, pero vamos a suponer hasta 1 millón de pesos tenía esta opción de hacerlo en 45 días. O sea, lo que pretendía era, ahí está la Fabiana que me va a ayudar más. 1.300.000, contratación directa. 1.300.000, perfecto. Entonces, podía hacerlo de manera simplificada y en una determinada cantidad de días. Entonces, si el objetivo es hasta cierto monto y en cierta cantidad de días, y mi indicador va a ser ese, porque el indicador me sirve para controlar, que de hecho hemos tenido sorpresas, porque a ver, hay sí o sí el procedimiento en una de sus actividades, en una de sus tareas, tenía que ir a una dependencia que nos excedía, que no era la nuestra. Y ahí pasaba 20 días fácil. O sea que... Asesoría legal. Nos derrumbaba el indicador. Y todo lo que se pudiese haber proyectado en ese procedimiento, bueno, pero eso ya también es una cuestión que se la tiene que tener en cuenta, porque si en la actividad yo identifico cosas, áreas que no pertenecen o que están fuera del alcance de mi decisión, y bueno, ahí es donde tengo que empezar a ver cómo lo resuelvo, digamos, ¿sí? Otra cosa es proveedores y proveen, fíjense, este es el rol que asumen quienes están antes y después de la tarea. ¿Por qué? Los dos normalmente son usuarios internos, pero yo lo que tengo que resolver aquí es saber qué necesito del que está atrás, o sea, del que me antecede, qué necesito que haga, y el que está adelante, qué necesita de mí. Y eso puede ser cualquier recurso, o sea, puede ser información, puede ser tiempo, lo que acabo de decir con respecto al procedimiento de compra. Puede ser información, puede ser un recurso, puede ser una intervención, puede ser tiempo, pero si no lo tengo identificado, muy difícilmente voy a poder analizar, ¿sí? Esto es otra cosa importante, quiénes son responsables del proceso. Y aquí aparecen estas áreas que se vinculan, ¿sí? Y bueno, y por último, la secuencia de actividades, una por una, identificándola, viéndola y analizándola. De quiénes son responsables, qué normativa la sustentan, porque ustedes van a ver que si se ponen a analizar un proceso, hay actividades que no tienen ningún respaldo normativo. Y vamos a encontrar muchas, o sea, es la habitualidad. Siempre se ha hecho así. O sea, y el formulario, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces. ¿Y este formulario por qué usamos? Y bueno, porque sí. Y sí, y bueno, y si te sirve está bien. Pero si demora el procedimiento, y bueno, no. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a analizar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todos mudos han quedado. Reingeniería de proceso. Ahora sí. Esto, las tres anteriores y todo lo que hemos visto es una gestión basada en proceso. Con esta concepción tengo que empezar a ver estas dos herramientas que vamos a ver ahora.
Una es reingeniería de proceso. Este es el autor, Sidney Alves de Oliveira, es un brasilero que lo traduce más o menos a Hammer. Por lo menos es mucho más amigable que Hammer. ¿Qué dice este autor? Cuestiona la necesidad de un proceso. Es decir, cuando hablamos de proceso, recuerden que vamos a tener siempre a la par, tendría que aparecer la palabra procedimiento, nada más que yo no la pongo, porque entiendo que un proceso anida procedimientos, entonces sí o sí estoy hablando de las dos cosas. Pero nosotros podemos analizar un procedimiento, que es el caso que hemos analizado hace un ratito, que es en el tema de título, o puedo analizar un proceso, el proceso académico, por ejemplo, que me va a implicar, a ver, vamos a suponer, los servicios de los estudiantes. Entonces voy a ir a bienestar y ahí van a ser, ese proceso se va a llamar servicio de estudiantes, pero ¿qué va a implicar? Becas, salud, deporte, comedor, residencia, ¿sí? Y cada uno de esos servicios va a tener un procedimiento. ¿Qué es lo que busca la reingeniería de proceso? Busca esto, un cambio radical. Es decir, no hay una concepción de mejoramiento, es cambiemos porque todo se hace mal. Busca nuevas maneras de hacer las cosas, usa tecnología para crear un nuevo proceso y requiere total compromiso en todos los niveles. A su vez, cuando planteo una reingeniería de proceso, lo que planteo es el análisis de cada una de las cosas que se hacen dentro de la institución y busco cambiarlas. No hay otra lógica. ¿Con qué me encuentro normalmente entre los obstáculos para que esto no se plantee? Si personalmente, a ver, si ustedes quieren mi opinión con respecto a la reingeniería de proceso, yo creo que es un proceso disruptivo, en donde vamos a encontrar más resistencias que posibilidades de hacerlo. ¿Por qué disruptivo? En algunos casos sí es necesario plantearlo, porque no necesariamente estas intervenciones son para toda la organización. Yo puedo encontrar que un proceso que me está obstaculizando a otro que yo necesito llegar, no da con el resultado que quiero hacer, entonces lo analizo y lo cambio totalmente, ¿sí? Y pueden ser procesos muy chicos. Por ejemplo, cómo se recibe, cómo se da inicio en mesa de entrada a un expediente. Bueno, para eso tiene que estar la fulanita, que tiene que venir de tal horario y escribir en esta tinta de lapicera, y después de escribir en el cuadernito, a fin de la jornada, tipo 13 horas, lo carga al sistema y entonces recién al otro día a las 7 de la mañana podemos saber qué se ha iniciado. ¿Y el día anterior? A ver, no hay posibilidades de que directamente ingrese en el sistema, sería la pregunta. No hay posibilidades porque además tiene que quedar registro del cuaderno y tiene que quedar registro del sistema porque hay que hacer el control. Bueno, ahí en ese tipo de procesos que ustedes fíjense, es un proceso muy pequeñito en relación a lo que venimos hablando, por ejemplo, de título, puede ser una cosa muy disruptiva y decir, miren, a partir de mañana nosotros vamos a ver cómo hacemos todo esto porque lo que queremos mejorar es esto. Y se cambia el proceso completo, ¿sí? Es lo que plantearía reingeniería de proceso. Esperen un segundo que no tengo recién me doy cuenta de que no tengo enchufada la máquina y se está apagando.
Profe, sí. Una pregunta. ¿Una reingeniería de proceso sería la llegada del CONDOC o de los SIU? Y si tengo que cambiar todo el procedimiento, sí, significa una reingeniería, pero si solo tengo que producir mejoras en algo que se está haciendo, no sería reingeniería. Bien. ¿Sí? Si tengo que cambiar todo, o sea, fíjense en lo que dice, ¿se acuerdan aquí en la primera que les he mostrado? Lo que dice Hammer. Empezar de nuevo. Eso es ingeniería. Ajá. Si eso va a implicar, a ver, si la implementación va a implicar, la implementación de cualquier SIU, va a implicar de que cambie todo, estamos ante una reingeniería. Pero si no son procesos en donde uno toma lo que se está haciendo bien y mejora exactamente lo que no está tan bien, porque no encaja con el sistema, porque no porque provoca demoras, por las razones que fuese, ¿sí? Entonces ahí lo que hago es intervenir con desde la lógica del mejoramiento, y eso me lo da el sistema de gestión de calidad. Bien. Pero reingeniería es lo que acabo de decir del inicio de expediente de mesa de entrada. O sea, no se hace más en el cuadernito, no se informa al otro día a las 7 de la mañana. Sí, lo que se hace es incorporar directamente el sistema. No va a ser la única persona que lo haga. O sea, vos cambias todo ahí. Claro, bien. Todo lo que se hace informal o formalmente, o sea, todo lo que se hacía fuera de la norma vendría a ser los requisitos que están dentro de la resolución. Ajá. ¿Eso es lo que se cambia o la manera que se lo hacía? La manera informal. Si el requisito de asentar en un registro físico, que de hecho puede pasar, que vos tengas porque hay actos administrativos, porque el acto administrativo no es únicamente una resolución o una disposición, ¿no? Yo puedo tener un memo de quien ha sido jefe hace 20 años atrás, que me ha dicho, hace un registro en un cuaderno, porque con eso voy a controlar, ¿sí? Pero a ver, hoy, si ves que eso no es útil, entonces lo cambias, pero para eso tienes que dar de baja también el memo. ¿Y tengo que hacer un nuevo memo o no es necesario? No necesariamente. Bien. No necesariamente tienes que hacerlo, pero sí es importante el rastreo, porque normalmente si se lo haces por algo, porque si alguien me lo ha dicho, bueno, bienvenido sea, que alguien me diga otra cosa, listo, ya se modifica. Si alguien nuevo que me dice hoy me lo respalda con un acto administrativo, mejor todavía. Claro. ¿Se entiende? Entonces, pero eso son cosas que yo voy a ir analizando. Tengo que ir analizando. Bien. ¿Sí? Sí. Bien, Gracias. ¿cuáles son las reglas? Este autor plantea reglas mortales. Yo ya le voy a escanear el libro porque la verdad es que es de muy fácil lectura y está muy bueno. Yo he sacado estas dos cosas nomás porque está interesante que lo lean al librito. No sé si lo habrás conseguido, Eni. ¿Vos qué me has pedido el autor? Tendríamos que, el de Hammer, no. Estoy tratando El de de ver si Hammer lo lo tengo consigo. yo. El de Hammer lo tengo. La idea es ver si alguien no lo ha escaneado ya y lo bajamos, porque hay una cantidad impresionante de bibliografía que está circulando. Por eso todos los libritos sería bueno que nos pongan ahí a través de la plataforma los autores y los recomendados para ver si los conseguimos. Bien. Si yo lo consigo, lo El de comparto. Hammer lo tengo escaneado. El que no lo tengo escaneado es al que acabo de nombrar recién. ¿El del brasileño? Ajá, el de Sidney Alves de Oliveira. Ese no lo tengo escaneado. Ya lo anoto. Pero el otro sí, al otro sí lo tengo y nada más que no les estamos subiendo material así, porque tampoco queremos abrumar con tanto material, ¿no?
Sí, a veces nos pasa, Mari, que vemos el PowerPoint, pero no tenemos el contenido y medio que nos cuesta, por lo menos a mí, ¿no? Me cuesta acomodar mis ideas si no tengo el contenido. Y bueno, si hay que leer, tengo que leer, no queda otra, ¿viste? Bueno, ya vamos a subir entonces. Ahora vamos a subir todo el compendio bibliográfico. Pero poquito nomás, ¿no? No sé, No él ha pedido libros, yo subo libros. Si hay algo, Eni, no si seas algo así, tengo, son no. libros, así que pido. No si lo seas piden, malo, va a Eni. tener. Eni No lo voy a solamente dejar va a de leer, el resto no. Audiolibros, hay que conseguir Vos, Eni, es el audiolibros. resumen para todos. Eni va a hacer los resúmenes y le va a pasar a usted. Exacto. Ahí me gustó la idea, poner los libros, María. Reglas mortales, dice. Esto es lo que nos encontramos cuando queremos hacer estos cambios tan drásticos. No tenemos personal suficiente, nunca lo hicimos así, no tenemos tiempo, alguien lo hubiera hecho si fuese una buena idea, o alguien lo hubiera hecho si fuese tan fácil, te dicen por ahí. Bueno. En la teoría es una cosa, pero en la práctica es otra. Y son los conceptos que normalmente uno escucha cuando pretende cambiar, cuando pretende introducir algún cambio, ¿no? Pero insisto, ya lo voy a escanear al libro para que lo lean porque es bien interesante y es bien cortito, así que no van a necesitar el resumen de Eni. ¿Cuál es la metodología para armar un mapa de proceso? Porque los dos, tanto reingeniería de proceso como gestión de calidad, necesitan armar un mapa de proceso. No sé qué ha escrito Gustavo, pero después lo puedo leer. Metodología. ¿Puedo le explico un poco? A ver. Buenas noches primero. Señora, bueno, lo que yo decía ahí, en realidad, cuando pensaba y escuchaba sus palabras sobre ingeniería de proceso, nosotros en especial lo que es la Secretaría de Bienestar, mediante el proyecto de fortalecimiento deportivo, y después de hacer yo un trabajo de investigación, porque bueno, mi jefe me ha puesto a cargo de ese proyecto, dentro de todo el análisis que he realizado, he visto, digamos, diferentes falencias en cuanto a lo que era la inscripción de los alumnos, el seguimiento de la participación de los alumnos, el seguimiento de los chicos que tenían becas deportivas y que tenían que presentar certificación que hacían la beca. Y entre eso, bueno, hemos diseñado junto con mi jefe, con el licenciado Leónidas Durán, una aplicación que nos permite de esa manera que los alumnos, en vez de llenar tantos formularios como lo hacían antes, lo hacen directamente desde la aplicación misma. Bien. A la vez, la aplicación la hemos diseñado de tal manera que nos permita tener datos estadísticos de participación deportiva, de qué sectores son más influenciables para trabajar, de qué facultades son más los chicos que participan. Y también la hemos enlazado, la estamos tratando de enlazar, o estamos en proceso de enlace sobre todo, con las otras áreas. Por ejemplo, pedir un turno para ir a la UPA, saber qué es lo que se hace en la residencia universitaria, saber qué es lo que se puede hacer en el ciberestudiantil. Todo lo que antes el estudiante venía y preguntaba, está todo colgado ahí. Este año ha funcionado en lo que es el polideportivo, a través de esa aplicación misma, el estudiante o cualquier persona sabía cuánto vale el ingreso a la pileta, quiénes pueden ir y todo lo demás. O sea, es como que se ha hecho todo un trabajo de reingeniería, si se quiere decir, en cuanto a los procesos que había antes, que eran todos de forma manuscrita, así, llenando formularios que eran interminables y todos los años tienen que llenar el mismo formulario. No obstante, como es burocrático nuestro sistema, también hacemos por lo pronto que los alumnos llenen sus papeles, pero por una cuestión técnica que es el tema sobre todo salud, que nos permite a nosotros otorgar la seguridad de que el estudiante goza de buena salud para practicar deporte, en el caso de deporte sobre todo, claro, para no tener a posteriori algún tipo de problema, digamos, legal, en el caso de que sufra alguna patología que tenga de base y bueno, que justo practicando deporte se destaque.
Otra de las cuestiones que teníamos que lleva la aplicación esta es que los docentes que están contratados en las diferentes disciplinas deportivas nos suben la asistencia de los estudiantes en un horario, hasta un horario tienen para subir, que son los horarios de clase de ellos. ¿Qué nos permite esto? Saber quiénes han ido a clase y por ende quiénes están de forma, como se lo asegura, pueden, digamos, podemos reclamar al seguro por cualquier accidente o lo que suceda. Mirándolo así, veo que es un trabajo de reingeniería lo que hemos empleado a partir en realidad de un proceso, de un proyecto que se llamaba fortalecimiento deportivo, o sea que no se pensaba en esto en sí, sino en tratar de mejorar nomás las disciplinas deportivas. Pero como, bueno, hemos ido más profundo en el tema de la investigación, me he dedicado a hacerlo más profundo en el tema de la investigación y tomándome otras universidades de base en cuanto a esto, hemos logrado, digamos, con el secretario armar una aplicación diferente, digamos. ¿Qué tal está? ¿Probá? A la que existía. Así creo, por eso cuando le escuchaba hablar a usted, creo que la Secretaría en particular está como reingeniándose o reinventándose en este tema. Bien, ahí preguntaban en el chat, creo que era Luciana, si eso no sería mejora continua. Cecilia contesta no, porque nunca se hizo eso, se hizo todo desde el principio. Pregunto, ¿por qué consideras que es reingeniería, Gustavo? Porque en realidad si usted iba a la Secretaría y preguntaba cuántos alumnos tenían en la disciplina deportiva, nadie se iba a contestar porque nunca ha habido un seguimiento. Un seguimiento de los alumnos, de los estudiantes. ¿Cómo se inscribían? Perdón, ¿cómo se inscribían antes los alumnos en las disciplinas deportivas? Antes se inscribían, antes de que yo me ayude a instalar a la Secretaría, yo estaba en el polideportivo, cuando paso a la Secretaría, ahí comenzamos a armar diseño una carpeta para cada profe, para que cada profe tenga todos los papeles estos acomodados, digamos, ordenados por disciplina. Y bien, bueno, pedíamos el certificado de buena salud, diferentes cosas. Le preguntábamos chicos qué deporte practicaban antes. Había una serie de cuestionarios que había armado como para saber y tener más o menos una idea y una orientación después para ellos. Bien, ¿ahora cómo lo hacen? Ahora lo hacemos, en realidad lo hacemos a través de la aplicación, lo hacíamos al principio de año, pero porque por el tema hemos cortado el tema... No importa el tema de la pandemia en este momento, pero ahora, ¿cómo lo hacen? A través de la aplicación, el estudiante entra en la aplicación de la Secretaría, lo lleva a lo que es la parte deportiva y los invita a que vean cuáles son los deportes que se hacen, a dónde se los practica, quiénes son los profesores, qué horarios y qué días tienen actividad deportiva. Los alumnos se inscriben. Esa es la razón, perdón Gustavo, para contestarle un poco a Luciana, esa es la razón por la que se consideran reingeniería. A ver, si fuese mejora continua, Luciana, seguirían las planillas a la par de lo que es la aplicación. ¿Se entiende? Esto es importante, fíjense lo que pregunta ella, porque dice, ¿no sería mejora continua? El proceso se cambia por completo, porque yo entiendo que han abandonado todo el tema de las planillas. ¿Es así, Gustavo? Claro, porque ahora directamente el estudiante tiene que ir a la UPA, de ahí lo autoriza y bueno, ya queda, digamos, como habilitado para práctica deportiva. Lo mismo pasa con el polideportivo ahora, o sea, usted quería alquilar antes, tenía que ir al polideportivo, allá sentamos en un cuaderno y todo lo demás. Ahora usted sube a la página y ve qué día tiene disponible y ahí puede alquilarlo y bueno, ahí después tiene que irse a pagar un comprobante en tesorería, ese comprobante de la edad de alta y todo ese seguimiento que había, que antes también se lo hacía, pero de forma más bien manual. Entonces, como que no estaba... Sí, pero ahí fíjate que en el tema del polideportivo sí sería una mejora continua. ¿Por qué razón? El procedimiento no ha cambiado. Sigue siendo un condicionante el tema de que pase por tesorería, aun cuando tenga la información de otra manera, ¿sí? ¿Se entiende esta diferencia? En cambio, en el tema de inscripción, ha sido totalmente cambiado el proceso. Claro. El proceso... Sale la necesidad esa porque cuando entra a investigar, los chicos
hecho más, o sea, 200 entrevistas, entre las 200 entrevistas, que tampoco son un millón, pero bueno, si son 200 que impactaban, el 80% de los estudiantes como que estaba disconforme en la forma de tener que inscribirse. Tenían que ir casi 5 veces, levantar una planilla, ir a un lugar, volver al otro, volver a dejar, pero la planilla no estaba ahí porque el profe no había venido, y cuestiones técnicas así. Entonces como que los chicos a veces abandonaban la práctica de deporte porque les parecía como algo muy engorroso. Ahora es como que se crea más dinámico, y a la vez nosotros tenemos también parámetros para decir en qué disciplinas apuntar o hasta qué disciplinas mejorarlas. Esa es la idea, digamos, también del proceso. Bien, bien, excelente ejemplo. Yo tendría que empezar con mapa de proceso, pero es medio larguito. Así que esto lo voy a dejar para el encuentro que viene, como para que aparte de mapa de proceso ya ingresemos con flujo, de tal manera, bueno, aquí está flujo también, ya está diagrama de flujo, entonces como muy largo como para que hoy veamos las dos cosas, ¿les parece? Faltando 8 minutos para que termine termine el encuentro. Bueno. Lo mismo les va a quedar el Power. Ustedes lo pueden ir viendo, lo pueden ir leyendo, pero sí me gustaría con más tiempo conversar mapa de proceso y diagrama de flujo en la clase que viene, si les parece. Y abrimos aquí las preguntas a ver si de la misma experiencia que nos ha relatado Gustavo, por ahí nos vamos imaginando, ¿no? ¿Qué podemos analizar? Bueno. ¿Sí? Y para que no nos escuchemos, vamos a detener la grabación, entonces así